Hola queridos hermanos y amigos, mi nombre es Pedro Luis Infante y en domingos anteriores se fue la luz y no se terminó de grabar o bien se cortó el sermón que llevaba por nombre Sin miedo a Satán, por lo cual he decidido grabarlo y dejarlo en audio aquí para compartirlo con ustedes. Comencemos. Quiero pedirles por favor, si me acompañan en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero pedirles que me acompañen con una oración. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu hermosa palabra, de manera que nosotros podamos conocer todo lo que hay en ella. Y dentro de esto está este tema que hoy presentamos. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender estas cosas y que nos ayudes a tenerlas presentes cada día de nuestras vidas para poder estar prevenidos como tú nos has prevenido en tu hermosa palabra. Todo esto te lo pido, no sin antes pedirte por la vida de cada una de las personas que escuchen este sermón y que tengan a bien considerarlo para conocer un poco más acerca de este tema. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, pues, fíjense que se ha dado a conocer que una gran cantidad de religiones ha surgido últimamente. Muchas personas se han levantado diciendo que son Dios, que vienen de parte de Dios o que Dios les reveló algo. Y por eso forman un culto. En realidad, esto no es nuevo. Desde antes de Cristo llegaron muchos diciendo que eran Cristo y mintieron. Además de personas que buscaban la iluminación o que por sus hazañas se creían que se habían convertido en dioses, por lo que ya había varios dioses conocidos desde antes que se formara el pueblo de Israel. Así fue después y así ha sido hoy en día. A nosotros no nos queda duda de que la verdad, que el único y verdadero Dios está plasmado en las Escrituras, pero inclusive esta ha sido atacada creando falsas palabras de Dios, falsos evangelios y paráfrasis de la palabra de Dios malintencionadas que buscan distorsionar la misma palabra de Dios. Y con esto arrancan y roban a los creyentes, destruyéndolos en su vida y en su salvación. ¿De dónde sale todo esto? Todas estas mentiras. ¿De las ganas de creer del ser humano? ¿De dónde viene el error y la mentira? Y por ende, ¿cuál es su finalidad? Hoy hablaremos del personaje que nos narra el Señor Jesucristo en el pasaje que leímos al principio. Y además nos da sus características, pues nos dice que es un ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. En el contexto de este pasaje de Juan 10:10, vemos que inicia el capítulo diciéndonos una alegoría de la cual muestra cómo las ovejas escuchan a su pastor, pero no escuchan al extraño, antes huyen, y además de cómo el pastor entra por la puerta para que las ovejas entren también. Pero el ladrón y el salteador, ese no entra por la puerta, y el Señor Jesús les insiste diciéndoles: yo soy la puerta de las ovejas, no hay otra puerta, y los que antes de él vinieron son ladrones y salteadores. ¿De quién está hablando Jesucristo? ¿De quién está hablando el Señor? ¿De falsos cristos que llegaron antes? Bueno, pues así parece. Pero hay que pensar una cosa: ¿quién mueve a estos falsos cristos? Como dice el pastor Nicolás García de Fuerteventura, España, hay que ver arriba quién está moviendo los hilos. Entonces, reorganizamos nuestra pregunta y podemos preguntarnos: ¿por medio de qué espíritu es que se movieron estos falsos cristos? ¿Quién es el que miente? Dice el Evangelio de Juan, pero ahora en Juan capítulo 8, verso 44.
Juan capítulo 8, verso 44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este diablo es el padre de la mentira y el padre de los que dicen mentira. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña, mentiras. Y es este personaje del que habla el Señor Jesús. La pregunta ahora es: ¿de dónde sale el diablo? De acuerdo a la palabra de Dios, este personaje aparece en muchos lugares, pero lo vemos aquí en Ezequiel capítulo 28, versos del 11 al 15. El libro de Ezequiel del Antiguo Testamento, claro, capítulo 28, versos del 11 al 15. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta desdechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí hagamos una pausa. Hasta aquí parece que nos está hablando del rey de Tiro, puesto que lo menciona. Pero en verdad, pongamos mucha atención, porque a partir de este momento cambia el sentido de lo que nos está diciendo, pues nos va a dar detalles que no tendríamos oportunidad de conocer si no es por la revelación de Dios en su palabra. Continúa diciendo el pasaje: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Bueno, hagamos una pausa aquí también. Hasta aquí ya vimos que es alguien que estaba en el huerto del Edén. Y esto fue imposible para el rey de Tiro. Por eso entendemos que habla de otro. Para este otro, no es imposible mover al rey de Tiro. Por lo tanto, continuemos con el pasaje. Verso 14. Le dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El que nos ha dicho aquí, ya vimos que es un ladrón, asesino, destructor, creado perfecto, con mucha sabiduría, además de hermoso. Cuando fue creado hubo música de tamboriles y flautas. Era un querubín grande, hecho para proteger, que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Y una cosa más, que fue perfecto hasta que, como dice al final del versículo 15, hasta que se halló maldad en él. O hasta que se halló en él maldad. La pregunta ahora es: ¿por qué el Señor crearía un ser así de impresionante, pero malvado? Veamos qué dice la Escritura en Isaías 14, del verso 12 al 14. Isaías 14, del verso 12 al 14. Nos dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Yo quiero resaltar que dice, caíste del cielo, oh lucero. Y también resaltar el hecho que dice, seré semejante al Altísimo. Un querubín grande que cayó del cielo, un ángel hermoso que quiso ser semejante a Dios. De ese personaje estamos hablando. ¿Qué soberbia se debe de tener para querer ser como Dios? Veamos algunos versículos para ver las características del personaje. Por ejemplo, en Juan 12:31 nos dice que es considerado el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2 nos dice que es el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense que en ambos casos nos dice que él lleva un principado. Sin embargo, en otros versículos también nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios 4:4, aquí se le llama el Dios de este mundo, y además que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nos dice que el diablo es el Dios de este siglo y que además ciega el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan el Evangelio. Todo aquel que no cree en Cristo ahora sabe por qué. Porque el demonio ciega su entendimiento para que los que sí creemos, por eso es tan importante que orar por nuestra familia que no cree, orar por nuestra familia que no cree en Cristo, porque el que no cree en Cristo, por supuesto no cree en la palabra de Dios y por tanto no la estudia y no conoce el Evangelio. Pero el que sí conoce el Evangelio y sí estudia la palabra de Dios es porque cree en Cristo. Pero continuemos hurgando en las Escrituras. Por ejemplo, fíjense que dice en Apocalipsis 12, versículo 10. En Apocalipsis 12, verso 10 nos dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y miren nada más, hasta chismoso salió este ser. En 2 Corintios 11, del 13 a 15, nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pero es una mentira. Solo es un disfraz. Por eso son así los políticos. Bueno, no estamos hablando de política, claro, pero les pido una disculpa, pero está hablando de falsos apóstoles, de falsos ministros, de personas que se visten y que aparentan ser unas personas muy espirituales y muy buenas, pero al final, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 29, nos dice que Satanás marchará a lo largo y ancho de la tierra con su ejército y rodeará el campamento del pueblo de Dios, pero caerá fuego del cielo y destruirá al ejército de Satanás. Sin embargo, también en Apocalipsis 12, del 3 al 4, nos dice lo siguiente: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué representa esta tercera parte de las estrellas del cielo que fueron arrastradas y arrojadas a la tierra? Podríamos contestarla entendiendo quiénes son los personajes que menciona Santiago, el hermano de Jesucristo, en su libro, Santiago 2:19, donde nos dice ahí, Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, además de lo que ya hemos dicho, nos dice que Dios le llama el acusador, porque es el que acusa a los hermanos delante de nuestro Dios de día y de noche.
que se disfraza como ángel de luz, y sus ministros, esos falsos apóstoles y obreros fraudulentos, también se disfrazan porque realmente es una fachada. También nos dice que tiene un ejército y marchará por la tierra, porque como dice Apocalipsis 12:3, que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron lanzados con el diablo a la tierra, siendo demonios todos estos que también creen en Dios y tiemblan. Encontramos que el diablo y Satanás son el mismo ser espiritual. La palabra diablo viene del griego diabolos, que expresa la idea de decir mentiras. Por eso se le conoce también como el calumniador. En cambio, de tiempo atrás viene la palabra Satanás o Satán, que viene del hebreo Satán, que significa enemigo, en referencia al adversario de Dios, el que busca obras contrarias a las que Dios busca. Nota importante. He aquí que muchos se confunden pensando que hay una lucha eterna entre Dios y el diablo, pero esto es totalmente absurdo. Primeramente, porque la misma Escritura nos dice que el diablo, o bien Satanás, ya está vencido. Y en segundo lugar, porque Dios es todopoderoso, tanto que lo creó a él, pero como un ángel perfecto, hasta que se encontró en él maldad y fue arrojado a la tierra. Abordemos el tema de otra forma, pues esto me lleva a pensar en los atributos de Dios. Estos atributos que el diablo no posee. El diablo no tiene estos atributos. Por ejemplo, los tres principales, al respecto de la omnipotencia de Dios. Lucas escribía en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Bueno, esto es claramente la omnipotencia, que Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Con respecto a la omnisciencia de Dios, escribía Juan en su primera epístola, Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es claro que la omnisciencia de Dios es saber todas las cosas, el futuro, el presente, el pasado y lo que hay en nuestra mente y en nuestros deseos de nuestro corazón. Ahora, hablemos con respecto a la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Mateo escribía en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, y créanme, muchos se congregan por el mundo al mismo tiempo, por tanto, Dios está en todos lados con estas personas. Cada vez que 2 o más personas se congregan en nombre del Señor, ahí está Dios con ellos. Estos atributos, por supuesto, son exclusivos de Dios. El diablo no posee ninguno de estos. No es todopoderoso. Aunque sí, en efecto, tiene mucho poder y mucho más que nosotros, sabemos que es muy poderoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el arcángel Miguel dejó al Señor que lo reprendiera. Y esto se encuentra escrito en Judas, este libro pequeño que se llama Judas, capítulo 1, verso 9, donde dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos como el arcángel Miguel fue prudente y dijo: no, que sea el Señor el que te va a reprender, porque él era un ángel muy poderoso. Quizás, o igual, no sabemos que el arcángel Miguel. Tampoco lo sabe todo, porque a pesar de que sabe mucho, él no puede conocer nuestros pensamientos, porque en la Escritura, además de lo que ya hemos leído, dice en Primera de Reyes 8:39. Primera de Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos, en lugar
de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú, dice la palabra, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Esto es bastante claro. En cuanto a estar en todo lugar, la omnipresencia no es una cualidad del diablo, sino que solo es una cualidad de Dios. El diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque no hay ni un solo versículo en toda la Escritura que nos diga que el diablo o Satanás puede tener esta cualidad. Ahora, hay que entender algo, que el diablo sí está detrás de cada pecado que se comete en el mundo. ¿De qué manera? Pero hay que entender que no está en presencia cuando está el pecado, sino en enseñanza, porque el ser humano aprende. La maldad se ha enseñado en este mundo desde el principio de los tiempos, pero el diablo no puede obligarte a pecar, solo te enseña y te sugiere hacerlo, y las personas enseñan a otras personas a hacer la maldad, como dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 14 al 16. Fíjense, vengan conmigo a Santiago, capítulo 1, del 14 al 16. Dice así, Santiago 1, 14 y 16 dice, sino que cada uno es tentado cuando, pongan atención, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, donde concupiscencia es el deseo insano. De sus propios deseos las personas son atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Por lo tanto, lo que sí puede hacer Satanás es seducirnos con el pecado, enseñarnos el pecado, y las personas lo aprenden. ¿Sí? Pero somos nosotros quien, en cuanto aprendemos y tenemos conciencia, decidimos pecar. No porque esté el diablo o Satanás ahí metiéndose en nuestras mentes, porque él no puede hacer eso, solo Dios puede hacer eso, sino que este Satanás, este diablo, está acechando todo el tiempo, como lo dice en Efesios 6:11. Vestíos, dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque el diablo está acechando todo el tiempo. Por todo esto tenemos que conocer su palabra, ya que Satanás va a hacer lo que pueda por oponerse a Dios, por alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas, por entorpecer la predestinación de salvarnos por medio de la fe en Cristo y de la permanencia en esa fe y en su palabra, tratándonos de alejarnos de ella y de la palabra para que nos perdamos igualmente que Él. Por eso, el Señor Jesús nos dijo en Mateo 24:13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pregunta, ¿y el que no persevere? Pues es obvio, ¿no? Este no será salvo. Ya hemos hablado mucho del diablo y de Satanás, de sus características y de cómo nos ataca. En conclusión, ¿por qué digo yo en el título de este sermón sin miedo a Satán? ¿Por qué? Primero, porque hoy ya lo conocemos. Ya sabemos quién es, qué hace y qué no hace, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y segundo, porque el mismo Señor Jesús nos da la solución en el pasaje que hoy estudiamos. Fíjense que la serpiente con su astucia engañó a Eva, y Eva enseñó a Adán. Y así muchos han enseñado la maldad, siendo engañados.
y sus sentidos son de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por lo mismo, va a querer hacer lo mismo con nosotros. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que encontramos en la sana doctrina, y tú lo recibes, tú recibes otro espíritu que el que habías recibido originalmente, a otro evangelio que el que está escrito, tú y solo tú te pierdes a ti mismo, siendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios las que te están empujando a eso. Pero es tu decisión. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. El diablo no juega a ser malvado. Es un profesional de la maldad. Por tanto, hermano, tú no juegues a ser cristiano. Sé el cristiano que Dios quiere que seas. El Señor Jesús nos da la salida y la solución al final de Juan 10:10. Porque en la parte final de Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino para que tengamos vida en abundancia. Porque Dios puede. Jesucristo es Dios y Él puede. Por eso, el propio hermano de Jesús escribió la manera perfecta de solucionar todos los ataques del diablo. ¿Saben cómo? ¿Saben cuál es esta manera de terminar con la guerra espiritual que tenemos los hombres contra Satanás? Pues de una manera muy sencilla. Nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto está escrito en Santiago 4:7. No necesitan leer millones de libros sobre guerra espiritual. Solamente tienen que someterse a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Por eso, ya deja de preocuparte y sufrir. Sométete a Dios. Donde someterse es aceptar la autoridad y la voluntad de Dios sin oponer ningún tipo de resistencia. ¿Cómo hacemos esto? Por supuesto que con fe, con una gran fe. Porque aceptando su voluntad, aceptarás su palabra, y poniendo por obra la palabra que conoces, sus mandamientos, podrás resistir al diablo y éste al final huirá de ti. Si no crees en Jesucristo, si no tienes fe en Él, en serio, ¿qué esperas? Si tú no crees en Él, o si crees en Él, pero no pones por obra su palabra porque no la conoces, en serio, ¿qué esperas? Si tú dices creer en Él, pero dudas en algún momento, ¿qué esperas para dejar de dudar? Lee su palabra, lee la Biblia, ahí está escrito, y si tú tienes fe, te será revelada la verdad. Léela, pero con la hermenéutica, aprende, acércate. Nosotros te podemos enseñar a usar las reglas de la hermenéutica para que tú mismo puedas entender la palabra de Dios. Él ya te lo dejó escrito en la Biblia. Y además te dejó al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y este habita en ti, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es por todo esto que los cristianos vivimos sin miedo a Satán. ¿Verdad que ya no le tenemos tanto miedo? Ya no le tenemos miedo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo en Romanos 8:31. Por eso, vive sin miedo a Satán y apegado a la palabra de Dios, con esa fe que has tenido desde el principio y con el fruto del Espíritu que es fe para tus días postreros. Hasta aquí, hermanos. Les doy muchas gracias, queridos hermanos. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor Padre del cielo, tú que eres bondadoso, que eres bueno, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener esa confianza
de que estando contigo y conociendo tu palabra y poniéndola por obra, esas obras que tú preparaste desde el principio para que anduviéramos en ellas, Señor, no vamos a temer al diablo, no vamos a temer a Satanás, porque él no puede contra ti, no hay manera que pueda contra ti. Señor, gracias te damos y te pido que bendigas y cuides a cada uno de los que escuchen este sermón, a cada uno de los que escuchen esta palabra, y que les des la oportunidad de vivir felices y libres como Jesús quería que viviéramos, porque Él nos lo dijo, que quería que su gozo estuviera en nosotros y que nuestro gozo fuera cumplido. Esa libertad, esa alegría, esa felicidad que habite en cada uno de los hermanos, que puedan escuchar estas palabras tuyas, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues hasta aquí, queridos hermanos, este pequeño mensaje que se llama Sin miedo a Satán. Espero que les sea de edificación y que Dios los bendiga. Este canal no está monetizado. No recibimos subvenciones ni donaciones de otras iglesias o personas. Las opiniones vertidas en este canal son responsabilidad exclusiva de quien las expresa. Buscamos que dichas opiniones sean siempre de acuerdo a la palabra de Dios, mediante el ejercicio de estudio constante y profundo. Sin embargo, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para que te enteres de nuevos videos. Además, nos servirá para que esta información tenga mejor ranking en las plataformas digitales y así más personas puedan conocer la sana doctrina. Comparte nuestro contenido. También te invitamos a visitarnos en nuestra página web como www.iglesiacristianaberea, todo con minúsculas, .org. iglesiacristianaberea.org. Así también te invitamos a escribirnos vía email a bereamexico, todo junto y sin acentos con minúsculas, @gmail.com, o también por WhatsApp al más 52 55 39 49 52 78. Puedes visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Berea México. Muchas gracias y que Dios los bendiga.